Hola chicos, bienvenidos. Bueno, pues aquí estamos con otro vídeo de biología. En este caso para hablaros del catabolismo de las proteínas, ¿vale? Ya hay el catabolismo de los glúcidos ya está desarrollado en varios vídeos, también el catabolismo de lípidos, y vamos con el de las proteínas. Bueno, deciros antes de continuar que, como ya sabéis, todos estos vídeos los podéis encontrar, aparte de este canal, los podéis encontrar también en la web www.canalbiología.com, ¿vale? Ahí los tenéis todos organizados y ordenados por sus distintas temáticas, ¿vale? Bien, entonces, como siempre, me voy a apoyar en una serie de imágenes para que entendáis mejor el catabolismo de las proteínas, ¿vale? Y bien, como introducción, deciros que como norma general las células no van a usar las proteínas como fuente de energía, ¿no? Como ya sabemos, las proteínas tienen una función más bien estructural, una función dinámica para el desarrollo del ser vivo, ¿vale? Más bien es una función estructural y no tanto una función energética, ¿no? Las proteínas, ¿en qué momentos pueden ser utilizadas en el catabolismo, ¿no? Pues pueden ser utilizadas cuando se recambian o se renuevan los componentes proteicos de una célula, en las situaciones en las cuales haya un ayuno prolongado o cuando la dieta es muy pobre en carbohidratos y es muy pobre en lípidos, y por lo tanto, como se agotan las reservas de glucosa y se agotan las reservas de ácidos grasos y es necesario, lógicamente, obtener energía para que las células puedan desarrollar todas sus funciones, bien, pues son las células cuando ahora sí se van a encargar de degradar las proteínas con el fin de obtener esa energía que no obtienen que no obtienen de glúcidos y no obtienen de lípidos debido a que la dieta no los aporta, ¿no? También se tendría que recurrir al catabolismo de proteínas si en la dieta hay un elevado aporte de proteínas, son dietas hiperproteicas, y lógicamente los aminoácidos resultantes de la digestión se van a concentrar de una forma elevada, va a aumentar la concentración de los aminoácidos en la célula, y como no pueden ser almacenados, estos tienen que ser metabolizados, ¿no? Bien, estas son entonces las situaciones en las cuales se dirigiría el catabolismo proteico en aras de conseguir un aporte energético a partir de ellos. Bien, las fases del catabolismo de proteínas, podemos hablar de dos fases, ¿vale? En una primera fase, cada uno con sus apartados, ¿no? Pero bueno, en una primera fase tendríamos que hablar de la hidrólisis de las proteínas, es decir, las proteínas corporales van a ser degradadas, con lo cual se van a liberar todos los componentes que forman esas proteínas. Bien, una vez que ya tengo la proteína degradada y por lo tanto ya tengo los aminoácidos, es cuando empezaría la segunda fase, la cual voy a diferenciar tres etapas, ¿vale? En esta segunda fase. Por un lado, el proceso que supone la pérdida de los grupos amino sería el primer paso. El segundo paso sería la oxidación de los esqueletos carbonados, y el tercer paso sería la eliminación del nitrógeno. Vamos a ir viendo cada uno de estos tres pasos. Bien, ya tenéis ahí también en pantalla el esquema que voy a seguir, y como os decía, en primer lugar hablaríamos de una pérdida de los grupos amino. La pérdida de los grupos amino tiene lugar mediante dos reacciones: la transaminación y la desaminación oxidativa. Como digo, tenéis ahí en pantalla estos diferentes procesos, es decir, la transaminación y la desaminación oxidativa. Vamos con la transaminación. En la transaminación lo que ocurre es que, decir que tiene lugar por acción de unas enzimas que se conocen como aminotransferasas o transaminasas. Antes de continuar, deciros sobre las transaminasas que estas enzimas son muy abundantes en el hígado. También aparecen en otros órganos como puede ser el corazón, riñón, páncreas, ¿vale? Y
las lesiones que se producen, las lesiones en las células, en estos órganos, provocan la salida de estas enzimas a sangre, ¿no? De tal manera que el hecho de que estas transferasas o estas transaminasas se encuentren altas en sangre puede ser un indicador de que hay una dolencia o hay una patología en alguno de estos órganos. ¿De acuerdo? Fue un inciso que os quería comentar. Entonces, como digo, la transaminación tiene lugar por acción de las transaminasas. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo tenéis ahí en pantalla. Lo que ocurre es que se produce la transferencia de un grupo alfa-amino de un aminoácido. Tenéis ahí el aminoácido a la izquierda con su grupo alfa-amino. Y se produce la transferencia de un grupo alfa-amino de un aminoácido a un cetoácido. Este generalmente suele ser el ácido alfa-cetoglutárico, ¿vale? Que se va a transformar en ácido glutámico. ¿Vale? Ahí tenéis todo lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que de este modo, es decir, el aminoácido queda convertido en un alfa-cetoácido y los grupos amino van a ser recogidos por el ácido glutámico. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Es decir, el aminoácido, ¿de acuerdo?, junto con el ácido cetoglutárico va a dar lugar a que esa pérdida del grupo alfa amino convierte al aminoácido en un cetoácido y el grupo alfa amino va a ser recogido por el ácido glutámico, ¿vale? Esto es lo que ha ocurrido en cuanto a la transaminación, ¿de acuerdo? El siguiente paso sería la desaminación oxidativa, y la desaminación oxidativa consiste en que el grupo alfa-amino del ácido glutámico se va a separar en forma de NH3. De esta manera, lo que se produce es que se elimina el grupo amino y de nuevo se vuelve a regenerar el alfa-cetoglutárico, que va a volver a ser utilizado o que volverá a ser utilizado en las reacciones de transaminación para coger de nuevo el alfa-amino del aminoácido correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Fijaos entonces las dos reacciones, tanto la transaminación, que es la recogida del grupo alfa-amino por parte del ácido cetoglutárico, y en la desaminación, que consiste en que el ácido glutámico, ¿vale?, pierde el grupo NH2, ¿vale? Separándose en forma de NH3 para de nuevo regenerar el ácido cetoglutárico, que, como digo, posteriormente será de nuevo reutilizado para llevar a cabo nuevas reacciones de transaminación. Bien, estas reacciones ocurren todas en el citosol y en las mitocondrias de todas las células, ¿vale? Fundamentalmente en las células hepáticas. Bien, lo que tenemos ahora es que el amoníaco, que ha sido resultante de este proceso, se utilizará de nuevo en la síntesis de nuevos aminoácidos o en otros compuestos nitrogenados, y lógicamente el que no se utilice pues no puede continuar en el ser vivo debido a su toxicidad, tiene que ser eliminado, ¿vale? Como ya veremos después. Entonces digo, van dos fases, dos etapas ya, va por un lado la transaminación, por otro lado va la desaminación, y nos queda una tercera etapa dentro de esta segunda fase, que es la oxidación de los esqueletos carbonados, ¿de acuerdo? Bien, acordaos que se producía la pérdida del grupo NH2, de tal manera que los aminoácidos eran convertidos en alfa-cetoácidos, y estos por distintas rutas serán transformados en ácido pirúvico, serán transformados en acetil-CoA o enzima A, o en intermediarios que se unirán al ciclo de Krebs, ¿vale? En cualquier caso, la oxidación de estos esqueletos carbonados, de estos cetoácidos, pues la oxidación llevará a cabo una oxidación completa hasta CO2 y agua, ¿no?, produciéndose lógicamente, en función del lugar de la ruta donde se produce la inserción, una cantidad de ATP variable. Como digo, si el organismo no necesita energía, estos esqueletos carbonados de los aminoácidos se transformarán en glucosa o se transformarán en ácidos grasos. Esto, ya digo, en caso de que no sea necesario un aporte energético extra. Bien, y nos queda entonces la excreción del nitrógeno, ¿no?, que era, como veíamos, el producto, el amoníaco, que se obtenía en la desaminación oxidativa, y el amoníaco, el NH3, que
sobraba, es decir, una vez sintetizados los aminoácidos y otros compuestos nitrogenados, bien, pues este NH3 de alguna manera hay que eliminarlo porque es tóxico, ¿no? Bien, en los animales la eliminación del amoníaco del NH3 tiene lugar de diferente manera, según el tipo de individuo. Mirad, muchos animales acuáticos van a expulsar el amoníaco directamente, ya que van a disponer de la suficiente agua para poder diluirlo y, lógicamente, para poder rebajar su toxicidad, ¿no? Estaríamos hablando de los animales amoniotélicos. Un segundo grupo, que son la mayoría de los animales terrestres, también algunos acuáticos, van a convertir en el hígado el amoníaco en urea. La urea es menos tóxica que el amoníaco, pero tiene una ventaja, que es muy soluble en agua. Por lo tanto, pasa a sangre, llega a los riñones, donde lógicamente será eliminado en la orina. ¿De acuerdo? Esto claro, supone, como es eliminado vía renal a través en la orina, supone también que haya una pérdida de agua. Estos animales, los que siguen este tipo de excreción para el nitrógeno, son animales ureotélicos, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos amoniotélicos, ureotélicos, y nos falta un tercer grupo, que serían los insectos, que serían reptiles, aves, que van a transformar el amoníaco en ácido úrico. ¿Vale? En este sentido deciros que el ácido úrico también se va a formar en todos los animales como resultado de la degradación del metabolismo de las bases púricas que forman los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una dieta, si tenemos delante una dieta basada fundamentalmente en carnes, que son ricas en este tipo de bases nitrogenadas, además de contener proteínas, son ricas en ácidos nucleicos, como os digo, y existe el riesgo de que se formen un exceso de cristales de ácido úrico en las articulaciones, sobre todo en los dedos, dando lugar a fuertes dolores, ¿no? Que es lo que se conoce como la gota, ¿vale? Esto en cuanto a una anotación sobre el ácido úrico. Entonces, como os decía, hay algunos insectos, algunos reptiles que transforman el amoníaco en ácido úrico. Este se elimina en forma sólida, en forma de pequeños cristales, ¿vale? Pequeños cristalitos. La diferencia con respecto a los anteriores, a los ureotélicos, es que no supone una excreción o una eliminación de agua, por lo tanto se está ahorrando. Este tipo de animales se conocen como animales uricotélicos, ¿vale? También en este sentido, hablando de este tipo de animales, el ácido úrico, así como también derivados de este, van a desempeñar otras funciones secundarias, ¿no? Por ejemplo, son productos coloreados y van a ser responsables, por ejemplo, de la pigmentación, y van a ser responsables de las distintas filigranas, los distintos adornos, las distintas coloraciones que pueda haber en las plumas de estas aves, ¿no? Bien, entonces como esquema final tenéis ahí o como resumen final tenéis ahí ese esquema. Veis cómo las proteínas, en primer lugar, se produce una hidrólisis que lleva consigo la formación de los aminoácidos, bien proteínas corporales o bien las proteínas que proceden de la dieta. Los aminoácidos ahora sufren dos procesos, por un lado la transaminación y por otro lado la desaminación oxidativa. Como consecuencia de esto se va a producir una formación de amoníaco, de NH3, que puede ser eliminado en forma de amoníaco, urea o ácido úrico, según el tipo de animal que tengamos delante. Y en cuanto al esqueleto carbonado, es decir, los cetoácidos, pueden, por un lado, sintetizarse o transformarse en glucosa, en ácidos grasos, si no hay una dependencia energética en ese momento puntual, o bien dirigirse al ciclo de Krebs y sufrir todo el proceso oxidativo para transformarse en CO2 y en agua, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Si tenéis alguna duda, como siempre, me la comentáis, y gracias por ver el vídeo y gracias por estar ahí.